y estén bien tomados. Hablando ya de Observation, Observation es una ONG, una organización no gubernamental, que es para observadores que valoran en especial la independencia de sus datos, independientes de cualquier política, empresa o organización privada. Observation aumenta el valor de las observaciones, es decir, imaginaros que yo soy un naturalista del siglo XX y yo apunto todo en mi cuadernito. Y mi cuadernito, seguro que muchos de nosotros tenemos un estante o 5 estantes llenos o cajas y cajas llenos de cuadernos de campo, con todo escrito ahí y ahí está guardado. No lo hemos vuelto a usar, no hemos vuelto a abrir esos cuadernos. ¿Qué valor tienen esas observaciones? Ninguno, es como si no existieran. Sin embargo, si se pueden compartir para realizar estudios científicos, entonces es cuando aumenta el valor de las observaciones. Al poderlos compartir, esas observaciones sirven para algo. Además, Observation garantiza la custodia del almacén seguros de nuestros datos. ¿Cuántos hemos perdido datos porque se nos ha formateado el ordenador, porque se nos ha caído la libreta al agua, porque el móvil se ha roto? Un montonazo de veces se pueden perder los datos. Entonces, si se suben a Observation, su misión principal es custodiar y almacenar nuestros datos de forma segura y garantizar que no se van a perder nunca. Mientras nosotros los queramos tener ahí, claro. Y además, una cosa que tiene que otras plataformas no tienen es que nos da el control total sobre la autoría de los datos. Nosotros somos los dueños de los datos para siempre. Y nosotros decidimos nuestros datos con quién se comparten y para qué se utilizan. Podemos decidir que nosotros solamente queremos usar Observation como un almacén de datos, como una base de datos y no compartirlo con nadie. Y entonces sería un lugar donde nosotros archivamos nuestros datos y punto. Podemos decidir que se puede compartir con la comunidad científica o además podemos decidir si queremos que se comparta con otras instituciones fiables, que serían otras asociaciones que también se dedican a la investigación. Observation para ello ha desarrollado 3 aplicaciones de momento. Hasta el año pasado teníamos OBSMAP y iOBS, que son el cuaderno de campo digital, que seguramente muchos de los que estamos viendo esta charla ya conocemos. OBSMAP es la opción para Android y iOBS es la opción para iPhone. Y luego además se ha desarrollado OBS Identify, que es una nueva aplicación que va ligada a la nueva inteligencia artificial que también han desarrollado para iniciar a la gente que tiene interés sobre la naturaleza pero no sabe cómo empezar a aprender, pues para que ellos puedan empezar a iniciarse en lo que es la identificación y la toma de datos, ¿no? Entonces, Ops Identify utiliza esta inteligencia artificial para identificar las fotos. Bueno, este es el anuncio o el teaser que se hizo de Observado, de Ops Identify. A ver si no me sale. Ahí se ha salido de la presentación. Bueno. Y bueno, como veis es una aplicación en la que a partir de fotos se puede identificar todo lo que se observe. Esta aplicación de momento está entrenada para Europa y el Caribe, porque la NIA, lo que es la inteligencia artificial, que se llama NIA,
necesita estar entrenada con fotografías de calidad. Si queremos que se pueda utilizar en nuestro país, lo único que tenemos que hacer es conseguir que un grupo de gente suban a la otra aplicación, a Observation, 20 fotos de calidad de cada especie que queramos que se incluya. Eso es muy fácil. Con 20 fotos la NIA ya está entrenada y se podrían incluir esas especies. Solamente necesitamos conseguir una cantidad suficiente de imágenes que se puedan comprobar de forma humana que están correctamente identificadas, por eso decimos que se suban a OSMAP, para poder entrenar la NIA para que pueda estar disponible en nuestro país. Estamos intentando hacer un modelo, pero es que necesitamos esas fotografías. Entonces, es una de las cosas que a mí me gustaría hoy llamar a la acción, ¿no? Que empecemos a usar Observation cada uno en nuestro país. He visto que tenemos gente inscrita de Ecuador, de Argentina, de Paraguay. Entonces, si empezamos a utilizar y a subir las fotos, que seguro todos tenemos un archivo enorme de fotos, pues se irá entrenando sola la NIA. Además, no hace falta ni siquiera avisar. En cuanto la NIA tiene 20 fotos de calidad que han sido validadas por una persona, por un experto, esa especie pasa a entrar dentro de las especies que se pueden reconocer. Y luego, la otra aplicación es OPSMAP. Hoy no vamos a hablar de iOPS, porque OPSMAP es la que ha recibido las mayores actualizaciones últimamente. Como habéis visto aquí, es una pequeña introducción a todas las cosas que se pueden hacer con OPSMAP. Una de las cosas más interesantes que tiene OPSMAP es que puede registrar cualquier especie, cualquiera. Y ya sean vertebrados, invertebrados, avistamientos de animales atropellados, por ejemplo, plantas, huellas, heces, cualquier cosa que indique la presencia de un animal puede ser registrada. Lo único que todavía no he conseguido es que se puedan registrar olores, como dice, aquí huele a zorro, ¿no? Aquí ha meado un zorro, ha marcado. Eso todavía no se puede registrar porque cómo vas a registrar un olor, pero sonidos, fotografías, cualquier avistamiento se pueden registrar en esta aplicación, lo cual la hace muy versátil porque no tienes que tener si a ti te gustan las arañas, las plantas y los pájaros, pues no tienes que tener una aplicación para cada especie. En la misma aplicación puedes unirlo todo. Además te permite añadir imágenes y sonido, lo cual agrega valor a estas observaciones, no solamente que tú digas que has visto tal cosa, sino que se puede comprobar. Y además esto entrena a la NIA y además facilita que estas observaciones puedan ser validadas. Hay veces que se pueden validar las observaciones simplemente porque ha habido varias personas que ya han subido fotografías de ese animal en un sitio y ya si tú lo vuelves a subir, como que ese animal sigue estando ahí o esa planta, pues lo más probable es que sea verdad. Entonces eso es un tipo de validación. Es nuestro cuaderno de campo digital, como he dicho, sirve para cualquier cosa y lo vamos a llevar en el bolsillo el móvil siempre, entonces nos sirve en cualquier momento para registrar cualquier cosa que veamos.
Y lo nuevo que tenemos de este año, que salió en mayo del año pasado, es esta nueva inteligencia artificial, que tiene reconocimiento automático. Dentro de esta aplicación, igual que en OS Identify, tenemos una opción de reconocimiento automático de una fotografía que adjuntemos. Características y éxitos que tiene esta aplicación. Pues los registros son precisos. Una observación tiene todos sus datos asociados. No es un paseo y dentro de este paseo lo que he visto ha sido esto, sino que aquí, en este punto, he visto esto y 100 metros más adelante he visto esto y 5 metros más adelante he visto tal cosa. Y cada observación tiene su punto preciso de GPS, su fecha y su hora. Todas las características que nosotros adjuntemos, cada observación es independiente, lo cual le da mucha más fiabilidad a estos datos. Porque si no es lo mismo a lo mejor dar un paseo de 200 kilómetros en coche o de 25 kilómetros andando, que pasas por muchos hábitats diferentes y apuntar todo lo que veas ahí, pues es bastante inexacto, porque no es lo mismo si lo has visto en un hábitat ripario que si lo has visto en la montaña, que si lo has visto en una estepa. Puedes realizar transectos, que son las listas, lo que toda la vida se ha llamado una lista, pues son transectos, entonces o incluso en listas de puntos, que son conteos, te paras en un sitio y todo lo que veas en un periodo de tiempo, lo que veas, oigas o escuches, lo vas apuntando. Y esa sería tu lista. Y todas esas especies quedan agrupadas en esa lista. O si lo que haces es hacer una ruta, se registra tu ruta y dentro de esa ruta, como podéis ver, cada punto de cada observación está asociada a esa ruta y tiene sus coordenadas precisas. Se puede introducir cualquier tipo de registro. Podemos registrar avistamientos, podemos censos, muestreos, capturas, por ejemplo, si estamos haciendo un censo, o sea, si estamos haciendo un censo de micromamíferos o de anfibios con trampas de caída, o si estamos anillando, cualquier cosa de esa. Se pueden hacer registros de atropellos, que también es algo muy importante. Incluso, una cosa que yo todavía no he visto en ninguna de las otras aplicaciones, se pueden registrar colecciones científicas, lo cual es muy interesante. Hay muchas colecciones que a lo mejor solamente los datos están por escrito y es una forma muy fácil de digitalizar una colección científica. Muy fácil. Se pueden registrar huellas, se pueden registrar excrementos, se pueden registrar escuchas, cualquier tipo de avistamiento. Esto también suele tener un problema y es que si uno dice que aquí hay una especie en peligro, pues puede tener más peligro, ¿no? Porque todo el mundo va a poder acceder a esa información en principio y ir a hacerle fotos, molestarlo, expoliar sus nidos, lo que sea. Entonces, para evitar eso, Observation tiene el sistema de protección de observaciones sensibles. Por ejemplo, todas las observaciones que se hagan de nidos o de zonas de cría y tal, ese tipo de observaciones quedan ocultas al resto de los mortales de forma automática. Especies cinegéticas se ocultan, especies en peligro de extinción se ocultan, especies que en una zona, aunque en general no estén en peligro, pero en una zona tienen cierto riesgo, se ocultan. Incluso si tú ves que en tu zona tienes una zona de cría que está que está yendo mucha gente a verla porque alguien ha apuntado que hay ahí, yo que sé, una butarda, pues también se puede solicitar y la ocultamos. Esto de ocultar las observaciones no solamente sirve para las observaciones sensibles, que son especies en peligro, también puede ser que uno esté realizando un estudio científico y mientras está tomando los datos y todavía no ha sacado esas conclusiones y no ha escrito su artículo y no lo ha publicado, pues esas observaciones a lo mejor todavía no las quiere compartir y una vez que ya salgan los resultados ya se pueden compartir. Pues para ello también se puede embargar por un periodo de tiempo. Como veis ahí en la imagen, al lado de cada observación hay un candadito y ese candadito significa que esa observación está oculta. Entonces eso significa que solamente la puedo ver yo y los validadores. Pero no se comparte, no se sube, no va a GBIF, no va a ninguna parte. Esa observación está ahí para mí y ya está. Y como he dicho antes, te custodia y te garantiza que esos datos no se pierdan. Yo conozco a una persona que decía, existen dos tipos de personas, la gente que ha perdido datos y la que está a punto de perderlos. Entonces, para evitar perder datos y sobre todo datos que pueden ser tan importantes como estos,
es una opción muy, muy buena. ¿Para qué sirve? Utilidades que tiene OpsMap. Pues una vez que hemos subido los datos, en la propia página podemos conseguir sacar un montón de cosas. Por ejemplo, estadísticas y gráficas. Podemos ver cuántas especies hemos visto en total, qué porcentaje de las especies de un área hemos encontrado, cuántas observaciones hemos hecho de tal especie. Por ejemplo, el gráfico que muestro ahí es la evolución de cuántas observaciones he hecho a lo largo de los años. Se ve que hay un buen salto el año de la pandemia, y en ese salto lo tenemos todos, porque el año de la pandemia nos dedicábamos a mirar hasta qué especie era cada mosquito que entraba en casa. También se pueden delimitar, conseguir mapas, ¿no? Puedes delimitar una zona. Aquí, por ejemplo, tenemos el Parque Guasú, para ver qué especies hay en Parque Guasú. Y es en esta zona que uno puede delimitar de forma personal, porque es un mapa que haces tú, ahí te salen todas las observaciones que sean públicas de ese área. Entonces uno puede también establecer utilizar esos datos de esta forma. Se pueden filtrar los datos de distintos tipos, también podemos realizar mapas de calor, mapas de presencia. Este es, por ejemplo, el buitre negro. El buitre negro en España es una especie que está en peligro y aquí podemos ver cuáles son las zonas donde más observaciones podemos encontrar, que suelen coincidir cuando hay un uso generalizado de la aplicación, suele coincidir con el lugar donde más individuos hay de esta especie. También se pueden filtrar los datos pues, por especie, por fecha, por área. Si veis ahí, hay un montonazo de campos que se pueden rellenar para poder ir filtrando tu base de datos. Y luego al final puedes descargártelos. Una vez que te has descargado que has decidido qué datos te quieres descargar, ya has hecho el filtrado, puedes descargártelo en formato KML, que es el formato para sistemas de información geográfica. Ese se puede abrir en Google Earth, se puede abrir en ArcGIS, en GeoGeSig, en QGIS. Se puede descargar también en Excel o en CSV o incluso en SQL. Como veis aquí, la evolución de las observaciones de Observation en general ha sido bastante exponencial. De hecho, el año pasado se superó el 1.000.000 de observaciones ampliamente. Si nos centramos en Paraguay, por ejemplo, que es uno de los países, o sea, es el país donde está Fauna y Vida, que es la asociación con la que estamos haciendo esta charla, pues podemos observar que tenemos la mayoría de las especies que se han registrado son aves. Sin embargo, de otro tipo de taxones, pues casi nada. Algunos mamíferos, algunos anfibios, pero muy poca cosa. Si vemos aquí las estadísticas, pues tenemos que en 2020 sí que se subieron cerca de 17.000 observaciones con solo 5 observadores y en 2021 hubo solamente 3.000 observaciones, pero con 13 observadores, estuvo bastante más repartido. En 2022 casi no ha habido observaciones, sé que hay gente que tiene todavía pendiente por subir cosas y 2023 todavía no tenemos nada registrado, lo cual me da un poco de pena porque llevamos 4 meses